Lima, 1629. El aire nocturno estaba cargado de humo y sal del océano. Una luna llena se alzaba sobre las mansiones de los ricos, pero en una casa, más alta, más fría y más oscura que las demás, nunca escapaba la risa. Solo susurros, y a veces, gritos. La mansión pertenecía a don Esteban de Valverde, conde de Lima, un hombre tan temido que incluso la iglesia pronunciaba su nombre con cautela. Era rico más allá de toda medida, dueño de plantaciones, minas y barcos. Pero lo que más helaba la sangre de la ciudad no era su poder, sino el silencio que envolvía su hogar. Porque el conde no vivía con alegría, sino con sospecha. Creía que el mundo conspiraba contra él, incluso su propia sangre. Dentro de esos muros de piedra, 3 hijas alguna vez trajeron luz: Isabel, Catalina y Beatriz. Eran graciosas, bondadosas y muy queridas en Lima. Pero con los años, sus apariciones en público se hicieron cada vez más escasas. Algunos decían que estaban enfermas. Otros murmuraban que el conde les había prohibido salir. Nadie conocía la verdad. Aún no. Una noche tormentosa, un herrero salió tambaleando de la hacienda del conde, pálido y temblando. Había sido convocado para forjar algo antinatural, jaulas de hierro, altas y estrechas, con forma humana. Juró que nunca volvería, y días después, su cuerpo apareció flotando en el río Rímac, con la garganta cortada de un tajo limpio. Desde aquella noche, los vecinos comenzaron a escucharlos, llantos ahogados, oraciones desesperadas y, a veces, un único grito que desgarraba la niebla. Pero al amanecer, la mansión volvía a estar en silencio. El conde caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Se decía que por las noches se sentaba en el gran salón, bebiendo vino amargo, escuchando, esperando, las voces de sus hijas mientras su esperanza se marchitaba. Las jaulas permanecían en la cámara más profunda de la casa, donde no llegaba la luz de las velas y donde los pasos del conde resonaban como tambores de condena. Esta es la historia de un hombre que eligió el hierro antes que la sangre, la crueldad antes que el amor, y que, al final, se convirtió en prisionero del mismo terror que había creado. La mansión de don Esteban de Valverde no era simplemente una casa. Era una fortaleza de silencio, un mausoleo para los vivos. Desde fuera, parecía como cualquier hacienda noble de Lima: altos arcos, balcones de hierro, puertas de madera talladas con santos. Pero por dentro, el tiempo mismo parecía pudrirse. Las hijas del conde, Isabel, Catalina y Beatriz, habían llenado esos pasillos de música en otro tiempo. Isabel tocaba el arpa con una voz que derretía hasta el corazón del soldado más duro. Catalina pintaba pequeños iconos de santos, con dedos delicados y firmes. Beatriz, la menor, solía cantar mientras caminaba por el jardín, y su risa era una melodía que los vecinos recordaban mucho después de que desapareció. Pero la alegría no tenía lugar en el corazón del conde. Su mente se volvió cada vez más turbia con sospechas. Creía que sus enemigos murmuraban en los mercados, conspiraban en las tabernas, rezaban contra él en las iglesias. Y lo peor de todo, se convenció de que sus propias hijas, su propia sangre, estaban destinadas a traicionarlo. Nadie sabía con certeza cuándo fueron bajadas las jaulas al sótano más profundo de la mansión. Algunos decían que fue en 1628, cuando la esposa del conde murió repentinamente de fiebre, con los ojos abiertos de terror. Otros creían que fue más tarde, después de que regresó de una campaña contra esclavos rebeldes en las sierras, con el alma más oscura que antes. Pero para 1629, las jaulas ya estaban allí, brillando a la luz de las velas como las costillas de gigantes esqueléticos. Cada jaula era estrecha y cruel. Demasiado pequeña para sentarse, demasiado alta para descansar. El herrero que las forjó las moldeó con tanta precisión que parecían casi cuerpos, cáscaras huecas de dolor. El conde les dio nombres: obediencia, silencio y lealtad. Llamó a sus hijas al sótano una noche tormentosa. El cabello les pegaba a las mejillas, sus vestidos pesados por la lluvia. El conde estaba frente a ellas con una copa de vino en la mano. Permanecerán puras, dijo con voz baja pero firme. Permanecerán leales. El mundo de afuera es veneno. Y ustedes no me traicionarán. Beatriz, la más joven, gritó: padre, por favor, pero sus palabras fueron tragadas por el eco de las puertas de hierro cerrándose de golpe. Las jaulas se convirtieron en su prisión. Los días se desangraban en noches. Solo recibían comida suficiente para mantenerlas con vida, pan duro como piedra, agua con sabor a óxido. El conde las visitaba cada noche, no como padre, sino como juez. Caminaba sobre el suelo de piedra, escuchando sus respiraciones, sus sollozos, sus oraciones. A veces les hacía preguntas: ¿con quién has hablado en tus sueños? ¿Quién te llama desde las sombras? Cuando sus respuestas no lo complacían, apretaba los candados, les encadenaba las muñecas, y las dejaba llorar en la oscuridad. Afuera de la mansión, Lima comenzaba a murmurar. Los sirvientes susurraban sobre hijas invisibles. Los vecinos se santiguaban al escuchar gritos lejanos llevados por el viento. Los comerciantes que antes llevaban provisiones se negaban ahora a acercarse a las puertas. Pero nadie se atrevía a desafiar al conde abiertamente. Su riqueza compraba silencio. Su crueldad compraba miedo. Solo el párroco, el padre Alonso, se atrevió a cuestionarlo. Un domingo, después de misa, se acercó a don Esteban en el atrio de la catedral.
Mi señor, dijo con cuidado, sus hijas no han sido vistas en muchos meses. El rebaño se preocupa. Ellas también son hijas de Dios. Los ojos del conde se entrecerraron, su mandíbula se endureció. Se inclinó y susurró, Dios me ha dado poder sobre mi sangre, padre. No confunda su sotana con autoridad en mi casa. Esa noche, el cuerpo del padre Alonso apareció en la sacristía, con la garganta cortada de un tajo limpio. La ciudad murmuró que habían sido ladrones, pero todos sabían la verdad. Desde entonces, la iglesia también guardó silencio. Dentro de las jaulas, las hijas se marchitaban. Isabel, la mayor, intentaba consolar a sus hermanas. Cantaba suavemente, aunque su voz se quebraba de sed. Catalina dibujaba pequeñas cruces con su uña en los barrotes, como si intentara santificar su prisión. Beatriz rezaba a la Virgen, con los labios temblando en cada palabra. Pero a medida que pasaban los meses, la esperanza se apagaba. Su piel se volvió pálida, sus cuerpos delgados. Las ratas corrían cerca de sus pies, y el olor a piedra húmeda nunca abandonaba sus narices. El conde visitaba menos para hablar, más para observar. Se quedaba en silencio, copa en mano, mirándolas como si esperara una revelación. Entonces llegó la noche en que Beatriz se desplomó. Su jaula retumbó cuando su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Isabel gritó, Catalina rogó, pero el conde solo se quedó allí, observando, con el rostro indescifrable. Finalmente, llamó a los sirvientes. Se la llevaron, y nunca se la volvió a ver. Isabel y Catalina quedaron, dos sombras donde antes había luz. Y el conde se volvió aún más oscuro. Los rumores se extendieron por Lima como enfermedad. Algunos decían que el conde había encerrado a sus hijas por pecados innombrables. Otros aseguraban que había hecho un pacto con el diablo, ofreciendo su sufrimiento a cambio de poder. Las madres advertían a sus hijos que nunca pasaran cerca de la mansión de noche. Los marineros hablaban de gritos fantasmales arrastrados por el río hasta el mar. Pero la verdad era peor que el rumor. Porque don Esteban de Valverde no era simplemente cruel, era paciente. Quería escuchar cada último grito, cada última oración, hasta que el silencio mismo fuera prueba de lealtad. Y el silencio sería lo único que quedaría. La muerte, o desaparición, de Beatriz cambió el ritmo de la casa. Donde antes había 3 voces, ahora solo quedaban 2, y hasta esas comenzaron a apagarse. Isabel y Catalina ya no hablaban tanto. Sus palabras se habían convertido en susurros, luego en silencio. Era como si la mansión misma hubiera devorado su esperanza. Para don Esteban, sin embargo, la pérdida parecía confirmar sus retorcidas creencias. Los más débiles siempre caen primero, murmuraba mientras caminaba por los pasillos oscuros, copa de vino en mano. No hablaba con nadie, pero los sirvientes a veces lo escuchaban dirigirse a los pasillos vacíos como si estos respondieran. Las noches se hicieron más frías. El conde comenzó a encender menos velas, prefiriendo la penumbra. Decía que la oscuridad revelaba la verdad con más claridad que la luz. A veces descendía al sótano y se sentaba frente a las jaulas durante horas sin moverse, con los ojos fijos en sus hijas, que ya no se atrevían a suplicar. Él quería silencio, y silencio tenía. Pero entonces comenzaron los susurros. Al principio creyó que era su imaginación, murmullos débiles tras las paredes, suspiros que surgían de los pisos de piedra. Pero pronto las voces se volvieron más nítidas. En plena noche, cuando hasta los sirvientes dormían, el conde escuchaba su nombre susurrado con la voz de Beatriz. Padre. Se levantaba de la cama, temblando, linterna en mano, recorriendo los pasillos. La voz siempre parecía estar un paso adelante, guiándolo más adentro de la mansión. A veces lo llevaba a la capilla vieja, donde las velas se encendían solas aunque nadie las tocara. A veces lo atraía al jardín, donde las rosas florecían negras bajo la luna. Cada vez, la voz terminaba en un grito, el grito de Beatriz, antes de desvanecerse en el silencio del amanecer. La paranoia del conde se volvió insoportable. Dejó de comer. Su rostro se volvió enjuto, sus ojos hundidos. Los sirvientes murmuraban que ya no dormía, solo vagaba, murmurando oraciones torcidas en maldiciones. Los acusaba de traición, azotó a uno casi hasta la muerte por derramar un jarro de vino. Los demás comenzaron a huir uno por uno, hasta que solo quedaron 2, una anciana criada y un muchacho mudo que cuidaba los caballos. Dentro de las jaulas, Isabel y Catalina notaron el cambio. Las visitas de su padre se volvieron más erráticas. A veces se plantaba frente a ellas riendo, como si compartiera un secreto con compañeros invisibles. Otras veces les gritaba, exigiendo confesiones que no podían dar. ¿A quién sirven? ¿Quién las espera en sus sueños? Pero las hermanas ya no respondían. Su fuerza se había ido, sus ojos estaban vacíos. Solo se aferraban una a la otra a través de los barrotes, murmurando oraciones demasiado suaves para que él las escuchara. Entonces, una noche de fines de otoño, llegó la tormenta. Los vientos aullaban como demonios sobre la ciudad de Lima, y la lluvia caía tan fuerte que anegaba las calles. El conde deambulaba por sus pasillos, linterna en mano, cuando lo oyó, un golpe en la puerta. Lento, pesado, implacable. Nadie en Lima se atrevería a golpear su puerta en medio de la tormenta. Sin embargo, el sonido resonaba por la mansión, sacudiendo las paredes. El conde se acercó, cada paso vacilante, hasta que abrió de golpe las puertas. Allí estaba Beatriz. Su vestido estaba empapado, su cabello pegado al rostro, pero sus ojos brillaban con una luz pálida, antinatural. No temblaba bajo la tormenta. No parpadeaba. Padre, susurró, déjame entrar. La copa cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Sus labios temblaban.
Tú estás muerta. Ella sonrió, y sus dientes brillaron demasiado afilados bajo la luna. Entonces déjame entrar. Él cerró la puerta de golpe, con la respiración entrecortada. Pero el golpe regresó, más fuerte esta vez, sacudiendo la madera. Cuando se volvió, cada ventana de la mansión retumbaba. Cada vela se apagó sola. La oscuridad lo envolvió como una mano sofocante. Y entonces, su voz surgió de cada rincón a la vez. Padre, ¿por qué? Corrió. Por pasillos, por escaleras, hasta el sótano donde Isabel y Catalina aún languidecían. Las hermanas levantaron la cabeza débilmente cuando su padre irrumpió, empapado en sudor, con la linterna parpadeando. «Vienen», gritó. «Los muertos, ella viene por mí». Las hermanas se miraron. Por primera vez en meses, sus labios se curvaron en tenues sonrisas. La linterna se apagó. El conde se quedó inmóvil. El sótano se hundió en la oscuridad, pero pudo escucharlo, el sonido de agua goteando, cadenas que se agitaban, y pasos que no eran los suyos. Lo rodeaban, aunque estaba solo. Y entonces volvió a escuchar a Beatriz. Justo detrás de él. «Padre». Cuando giró, la linterna se encendió sola, iluminando las jaulas. Pero ahora había 3. La tercera estaba abierta, esperando. El conde retrocedió, pero las cadenas se deslizaron como serpientes. Se enrollaron en sus muñecas, en sus tobillos, arrastrándolo hacia la jaula vacía. Sus hijas lo observaban en silencio mientras él gritaba, forcejeando contra el agarre de hierro. «No, yo soy el amo, yo los mando». Pero el sótano ya no le pertenecía. La jaula se cerró. El candado se aseguró con un chasquido. Y don Esteban de Valverde, conde de Lima, se convirtió en prisionero de su propia crueldad. Desde esa noche, la mansión nunca volvió a ser la misma. Los sirvientes que quedaban huyeron aterrados, asegurando que escuchaban los gritos del conde resonar mucho después de que desapareciera. Los viajeros que pasaban por la hacienda juraban ver rostros pálidos asomándose por las ventanas. Y quienes se atrevían a acercarse al sótano decían que el aire apestaba a óxido y sal, y que aún quedaban 3 jaulas allí, 2 vacías, y una que retumbaba con la furia de un hombre condenado por su propia sangre. La ciudad de Lima no volvió a susurrar su nombre. Solo susurraban los gritos. Lima, 1629. La última noche. La ciudad ya se había acostumbrado a los lamentos apagados que se filtraban desde la mansión del conde. Pero esa noche, los sonidos eran distintos. Más fuertes. Más furiosos. El viento los arrastraba por las calles como una advertencia. Dentro, don Esteban de Valverde se sentaba solo en el gran salón, rodeado de velas y de sombras que se doblaban de forma antinatural contra las paredes. Sus hijas, débiles y rotas, permanecían encerradas en sus jaulas de hierro en la cámara inferior. Sus voces eran roncas, pero aún rezaban, aún maldecían, aún suplicaban. Los ojos del conde eran pozos vacíos de locura. Murmuraba que lo habían traicionado, que sus risas estaban envenenadas de secretos, que habían susurrado a los criados, a los sacerdotes, al mismo diablo. Su paranoia lo devoraba. Aquella noche, ordenó a los sirvientes retirarse. Ningún testigo, ninguna distracción. Solo quería las voces de sus hijas rebotando contra el hierro. Los truenos rugieron. La lluvia azotaba las paredes de piedra. Los relámpagos iluminaban la mansión como los huesos de un cadáver. Y entonces, desde la cámara, llegó el sonido, un estruendo metálico, como si algo pesado hubiera caído. Le siguieron gritos, no los desesperados de unas jóvenes, sino algo más profundo, como el aullido de los condenados. Los vecinos juraron haber visto luces extrañas parpadeando en las ventanas, como si la casa ardiera en llamas, pero ningún humo ascendía al cielo. Otros aseguraron haber oído no 3 voces, sino 4 o 5. Voces que no pertenecían a este mundo. Cuando amaneció, reinaba el silencio. La mansión estaba quieta, con las ventanas rotas y las puertas entreabiertas. Ningún criado se atrevió a entrar. Fueron los hombres del obispo quienes finalmente cruzaron el umbral. Lo que encontraron heló a Lima por siglos. En la cámara más profunda estaban las 3 jaulas de hierro, vacías. El suelo estaba cubierto de sangre, aunque nunca se recuperaron cuerpos. Las hijas de don Esteban habían desaparecido, sin dejar rastro. Sus rosarios yacían rotos en el suelo, como arrancados de manos desesperadas. ¿Y el conde? En ninguna parte. Ni en el salón, ni en sus aposentos, ni siquiera en la ciudad. Su cama intacta, sus túnicas tiradas en el suelo como si hubiera sido arrancado de la existencia. La mansión fue abandonada. Sus ventanas tapiadas. Sus puertas selladas. Y aún así, quienes pasaban juraban escuchar el débil tintinear de cadenas o el llanto de mujeres desde dentro. La leyenda decía que el conde no había muerto. Había sido reclamado, tragado por las mismas jaulas que construyó, arrastrado a un lugar entre mundos, condenado a vagar por los pasillos de su propia casa para siempre. Ni vivo ni muerto. Prisionero de su propia crueldad. Así, Lima cargó su nombre como una maldición. Las madres lo susurraban a sus hijos para mantenerlos obedientes. Los sacerdotes advertían contra sus pecados en los sermones. Los viajeros hablaban de la mansión embrujada, y del conde cuyo cuerpo jamás fue hallado. Pasaron siglos. La casa se derrumbaba. La historia persistía. Y con cada relato, el terror crecía. En 2019, un grupo de exploradores urbanos entró en las ruinas que se decían ser la mansión del conde. Armados con cámaras, linternas y valentía, cruzaron el umbral derrumbado. El aire dentro era sofocante, espeso de polvo y con olor a óxido. Al principio rieron. Llamaron al lugar una reliquia, un cascarón sin nada más que piedras y sombras. Pero al descender al sótano, sus voces se apagaron. Allí, en la cámara más profunda, las encontraron, 3 jaulas oxidadas, sus barrotes doblados y marcados por el tiempo.
El suelo estaba manchado de negro, como si la sangre de siglos jamás se hubiera borrado. Uno de los exploradores tocó la jaula. Retiró la mano al instante, el metal estaba helado, más frío que el aire mismo. Juró haber oído algo, como un leve aliento contra su oído. Entonces llegó el sonido. Cadenas arrastrándose. Lentamente. Con intención. Resonando desde ninguna parte y desde todas a la vez. El sollozo de una mujer. Un susurro de oración. Y debajo de todo, la risa de un hombre, hueca e infinita, surgiendo de la oscuridad. Los exploradores huyeron. Su grabación jamás fue subida. Solo fragmentos permanecen, circulando en foros ocultos, imágenes temblorosas de jaulas, un grito cortado de golpe y los segundos finales de una voz susurrando en español. Nunca me fui. Nunca me fui.